Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Soy tu amiga Yoli Priego, psicóloga, y hoy vamos a estar hablando de un tema maravilloso, los aspectos socioculturales en estudio de género, un tema que puede causar ciertas controversias en algún momento, pero podemos aclarar que todo lo que vamos a decir hoy lo estamos abordando desde el respeto, siempre cuidando la dignidad de todas las personas y el propósito siempre es educativo. Te invito a seguir mis redes en mi página de YouTube. Ahí subo videos de diversos temas de psicología y en la página de YouTube es mi nombre completo, Lucrecia Yolanda Priego López. También en Facebook, Psicología Aplicada a la Vida, que es mi página, y psicóloga Lucrecia Yolanda Priego López, que es mi perfil personal. En TikTok, @psicyolipriego y en Instagram, @psic.yoli_priego. No sabes quién pueda necesitar aprender este tema. Y bueno, sígueme, pero sobre todo comparte con todas las personas, porque el conocimiento es poder y la ignorancia se paga cara. Los aspectos socioculturales son elementos que reflejan pues una interacción entre la sociedad y la cultura, influyendo en nuestros valores, en nuestras normas, costumbres y sobre todo en los comportamientos de todos los individuos. Estos aspectos se refieren, pues, a los procesos, valores y prácticas que surgen de la interacción entre, pues, la sociedad y la cultura. Eso también incluye, pues, nuestras tradiciones, costumbres, creencias, normas, conocimiento, arte, educación, religión, todo lo que moldea la identidad y el comportamiento de todas las personas dentro de una comunidad. Estos aspectos determinan cómo se organiza la sociedad y cómo los individuos se relacionan entre sí, pero a su vez también influye en su desarrollo personal y social. Entre los elementos más importantes de los aspectos socioculturales podemos mencionar los valores y normas sociales. Estos son principios como la honestidad, el respeto, la cooperación, la responsabilidad y todos los que guían la conducta. Las tradiciones y costumbres, pues son prácticas culturales que se transmiten de generación en generación. La educación y conocimiento, bueno, esta es importante porque el nivel educativo, el acceso a información y el desarrollo científico y artístico definen y moldean nuestras conductas. La religión y la ética se refieren a las creencias espirituales y códigos morales que influyen en la vida cotidiana de las personas y en su comportamiento. Las interacciones sociales se refieren a cómo nos comportamos y convivimos con familia, amigos, vecinos y grupos comunitarios y cómo esto afecta la socialización. Vamos a hablar de algunos aspectos de ejemplos socioculturales. Por ejemplo, los matrimonios multiculturales que combinan tradiciones de diferentes países, celebraciones de festividades religiosas y culturales en comunidades diversas, la influencia de la comida, de la moda, de la música extranjera en la vida local, el intercambio de estudiantes a otros países, a conocer su cultura, a vivir con otras familias y la colaboración entre científicos de diversas culturas. La integración también de grupos vulnerables en organizaciones, considerando género, edad, capacidades diferentes, entre otras. La importancia de los aspectos socioculturales, pues es fundamental porque pues moldean la identidad y comportamiento de todos los individuos.
promueven la tolerancia y la comprensión entre culturas y creencias diversas, influyen en el desarrollo social y educativo, facilitando la adaptación y el progreso de las personas. Permiten analizar la interacción entre sociedad y cultura. Esto es útil en la educación, en la gestión cultural y también en las políticas públicas. En resumen, los aspectos socioculturales representan la interacción dinámica entre la sociedad y la cultura, determinando cómo las personas piensan, actúan y se relacionan dentro de su entorno social y cultural. Prácticamente, el contexto sociocultural, pues es el conjunto de sucesos y circunstancias que influyen en el comportamiento y en las ideas de quienes creen en una cultura específica. En este concepto se incluyen pues los aspectos históricos, políticos, económicos, educativos, religiosos, éticos y estéticos presentes en su comunidad en un espacio y tiempo determinados. También abarca a los grupos con los que el individuo interactúa, como por ejemplo su familia, su grupo de amistades, los vecinos y otros actores de su entorno, así como las costumbres, los conocimientos y el progreso artístico, científico e industrial donde se desarrolla. Suele tener un fuerte impacto en las conductas y en los pensamientos de una persona y también cómo forja sus códigos, normas, prácticas y tradiciones. En la mayoría de los casos, cuando un individuo crece en un entorno social y cultural problemático y vulnerable, sus posibilidades de adaptación y de progreso son menores a los demás actores del mundo. Por el contrario, cuando la persona lo hace en un ambiente fuerte, seguro, cómodo, estable, las oportunidades de tener un desarrollo próspero y saludable aumentan. El concepto de contexto sociocultural se define pues como el entorno físico, simbólico o de situación en el que se considera un hecho. Eso alude a un espacio y un tiempo determinados, pues que sirven para enmarcar y ambientar un suceso. En todo caso, esto indica pues todo lo perteneciente o lo relativo a una sociedad, entendida como pues el conjunto de individuos que comparten una historia, tradiciones y conviven pues bajo las mismas normas. Por su parte, pues el área cultural se refiere a los modos de vida, a las costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época o un grupo específico. El ser humano es social por naturaleza. A su vez, los factores presentes en su entorno inciden en su conocimiento y desarrollo y determinan pues cómo se va formando parte de su realidad y de su propia identidad. El contexto sociocultural es estudiado por la sociología, la antropología, la historia, la lingüística, la arqueología, la pedagogía, la semiótica, la filosofía y la psicología, por mencionar algunas ciencias, por servir de marco para entender las conductas, las ideas y los hechos presentes en la comunidad. Los elementos del contexto sociocultural pues son diferentes factores, existen diferentes que influyen en el crecimiento y desarrollo de una persona. Entre los principales se encuentran pues la familia. Los padres y los hermanos, en caso de tenerlos, son el primer entorno de una persona. De ahí se va creando y copiando los conceptos, comportamientos y costumbres que se adquieren en la primera infancia. Estos crean las bases de la personalidad del individuo. La escuela o centro educativo donde el niño o la niña se forma es otro contexto sociocultural fundamental, donde pues se adquieren conocimientos intelectuales
pero también se aprenden valores morales y éticos y a respetar las normas de una comunidad. Los amigos, a medida que va creciendo, el individuo pues van ampliando sus relaciones sociales y generando lazos de amistad con personas pares a quienes son afines, lo que también contribuyen a su propio desarrollo. En la adolescencia, estos vínculos crecen pues en complejidad e importancia, dando lugar a nuevas formas de aprendizaje. Además, los amigos pues se van influenciando entre sí de distintas maneras. Esto ayuda a reforzar las conductas y forjar la propia personalidad individual. Las religiones suelen tener una influencia significativa en la vida cotidiana de las personas y en sus tradiciones. Las mismas, pues, abarcan normas morales y de comportamiento que pueden condicionar la forma de pensar y de actuar de un individuo. La clase social o nivel socioeconómico, tanto de la familia como de la comunidad en la que se vive y desarrolla, también juega un papel determinante en este aspecto. Cada clase social ofrece oportunidades diferentes relacionadas con el empleo, los ingresos, la educación, la seguridad y las prestaciones básicas, como por ejemplo el acceso a alimentos, vivienda y servicios de salud que marcan el entorno en el que pues una persona crece y se desarrolla. La cultura de igual manera tiene mucho que ver el idioma, las costumbres, las tradiciones, el conocimiento, incluso el arte y el contexto histórico o político presentes en la comunidad inciden en el desarrollo del individuo y en su manera de actuar y de pensar. Vamos a poner algunos ejemplos de contexto sociocultural. Una comunidad, digamos, indígena en América Latina, viven y crecen hablando sus propias lenguas, ejecutando y conservando sus propias tradiciones, creencias espirituales y organización social. Por poner un ejemplo, podemos mencionar los pueblos mayas que conservan pues su cosmovisión y sus propios rituales. Otro ejemplo puede ser la juventud urbana en una gran ciudad. Esta se ve grandemente influenciada por la globalización, la tecnología, la música y la moda, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, pues los adolescentes en la Ciudad de México que usan redes sociales y siguen tendencias globales que mezclan la cultura local con influencias extranjeras. Podemos mencionar otro ejemplo como el de una sociedad marcada por la religión donde la fe regula la vida cotidiana, las festividades y las normas sociales. Por ejemplo, comunidades musulmanas que celebran el Ramadán o pueblos católicos que organizan las procesiones de los patrones de su pueblo. Podemos mencionar otro ejemplo como el contexto sociocultural de la revolución industrial. La migración tan famosa del campo a la ciudad, cuando aparecieron las fábricas, las primeras fábricas, y se fueron forjando las diferentes y nuevas clases sociales y todo esto pues trajo grandes cambios a la familia. Como ejemplo podemos mencionar pues los obreros ingleses en el siglo XIX con jornadas laborales extensas y nuevas formas de organización sindical. Vamos a mencionar otro ejemplo ahora de África, África subsahariana donde pues predomina la agricultura como el medio de subsistencia y pues también la transmisión de boca en boca, transmisión oral de su cultura y las estructuras comunitarias. Por ejemplo, podemos mencionar un pueblo donde las decisiones se toman en consejo de ancianos y la educación pues es principalmente familiar y comunitaria. Esto por mencionar algunos ejemplos. También los aspectos socioculturales son elementos que reflejan la interacción entre la sociedad y la cultura influyendo en valores, normas, costumbres
y todos los comportamientos de los individuos. Estos aspectos determinan pues cómo las personas se organizan como sociedad y cómo los individuos pues nos vamos relacionando entre sí. Esto también tiene mucha importancia, afecta e influye mucho, sobre todo en la sexualidad también y en cómo pues los individuos vamos moldeando, perdón, vamos moldeando nuestra identidad, vamos reaccionando ante las diversidades y cómo el desarrollo social y educativo va teniendo pues mayor avance en las personas. Y bueno, hablar de sexualidad también es hablar de los derechos propios de esto y también incluyen pues los reproductivos. Estos son derechos humanos que garantizan la autonomía, la salud y la libertad de todas las personas para decidir sobre su sexualidad, sobre su reproducción de manera informada, libre, pero sobre todo de manera responsable. Los derechos sexuales permiten a las personas ejercer su sexualidad de manera autónoma, segura, sí, claro, con un enfoque placentero, pero sobre todo con libertad de decidir si ser sexualmente activo, activa o no, con quién, cómo, cuándo, siempre pues con un consentimiento mutuo y sobre todo un ámbito de respeto. También pues se abarca la libertad de orientación sexual, identidad de género y pues la expresión de la sexualidad sin violencia ni discriminación. Sobre todo pues el entender que hay cosas que son íntimas y propias de cada una de las personas y hay decisiones, gustos, preferencias, entre otros, que solo dependen de una persona. Todos tenemos derecho a esto, siempre y cuando pues eso, mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Si todas las personas empezamos ya a vernos desde el ámbito de los valores, el respeto, el amor y como seres humanos, entonces nuestro mundo va a cambiar. Los derechos reproductivos se centran en la capacidad de decidir pues libremente, de manera responsable, sobre la reproducción o no, incluyendo también el número de hijos que quieren tener, el espacio entre uno y otro nacimiento y sobre todo pues la disponibilidad al acceso a la información, educación, métodos anticonceptivos seguros, eficaces. Esto incluye el derecho también a la interrupción voluntaria de un embarazo, si de manera del contexto legal, pues así se pueda manejar dependiendo de la zona, la región, la creencia y las decisiones de cada persona, así como la atención integral durante el embarazo, parto y puerperio. Realmente todos estos conceptos que acabo de mencionar ahorita deben de ser con suficiente información para poder tomar decisiones adecuadas. Bueno. Estos, estos derechos están estrechamente vinculados con la salud sexual y salud reproductiva, entendida pues como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y la reproducción. Garantizar estos derechos implica pues que todos los estados o países deben de proporcionar servicios de salud de calidad, educación sexual integral y medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual, violencia sexual y sobre todo discriminación. En el marco nacional e internacional, los derechos sexuales y reproductivos pues están respaldados por instrumentos internacionales como la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se llevó a cabo en el Cairo en 1994. Podemos mencionar también la Conferencia sobre la Mujer de Beijing en 1995 y la Observación General número 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 2016, por mencionar algunos. Por ejemplo,
En Colombia estos derechos se reconocen legalmente y se promueven políticas de prevención, educación y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Pero también hay que ser conscientes que hay lugares en estos países donde a veces no hay suficiente acceso por la misma geografía, por la misma situación política. Por eso es importante hacer cada vez mayor difusión de estos temas, pero sobre todo no verlos como tabú. Estos temas se deben de mencionar con el debido respeto, con el debido de amor, pero sobre todo por su nombre. El ejercicio de estos derechos contribuye a la prevención de desigualdades socioeconómicas, la reducción de embarazos tempranos, de embarazos no deseados, la protección frente a la violencia, protección frente a la discriminación y además, pues, fomentar la autonomía personal, la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual y de género. En resumen, los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar que todas las personas puedan vivir su sexualidad y reproducción de manera libre, segura, informada, pero sobre todo digna, con acceso a servicios de salud y educación que les permitan tomar decisiones responsables sobre su vida sexual y reproductiva. Los medios de comunicación y la sexualidad son un tema que vale la pena abordar porque los derechos sexuales y reproductivos, pues garantizan la autonomía, garantizan la libertad de las personas, pero también estamos influenciados o bombardeados en todo momento de muchísima información y en ocasiones nuestros jóvenes no están preparados para ejercer ciertos derechos sexuales porque no tienen la madurez, no tienen la información ni tampoco el acceso al acompañamiento para definir y tomar decisiones. No es nada más decir quiero ser sexualmente activo, tiene que ver con quién, cómo, cuándo y sobre todo si nos están incitando y no tenemos suficiente acompañamiento, información y sobre todo pues el ejercicio adecuado de nuestros derechos, la edad, el acompañamiento. Entonces, pues a veces podemos tomar decisiones inadecuadas. La violencia sexual es cualquier acto que atenta pues contra la sexualidad de una persona sin su consentimiento, cuando afecta también su dignidad, su libertad y en ocasiones hasta su integridad física y psicológica. La violencia sexual se considera una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos ejercida principalmente contra mujeres y niñas a lo largo de la historia, aunque también puede afectar y afecta hoy por hoy también a hombres y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la define como cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona. Incluye acoso sexual, tocamientos, roces, exhibicionismo, incluso el más severo que son las violaciones. En el sistema patriarcal, esta violencia funciona a veces como un instrumento de control y dominación y lamentablemente es normalizado socialmente en muchas ocasiones por algunos pueblos. Así es que siempre hay que tener mucho ojo porque una cosa son los usos y costumbres y otra cosa, pues es la violencia sexual. Vamos a ir definiendo cuáles son sus tipos y a qué se refiere. El acoso sexual pues es toda conducta verbal o psicológica que presiona pues a la víctima a mantener relaciones sexuales, mensajes, llamadas, coacciones, chantajes, incluso vigilancia, miradas que también hagan sentir a la persona como obligada a tener un tipo de conducta sexual. Esto es el acoso y en la mayoría de las ocasiones el acoso ocurre por personas que tienen acceso a la víctima, que son conocidas, familiares, amigos, parientes, entre otras. Bueno, el abuso sexual, pues, es obligar
a una persona a tener actos sexuales sin su consentimiento, sin necesariamente usar violencia física. Hay personas que amenazan, hay personas que ejercen poder, que infunden miedo. O sea, hay muchísimas formas de abuso sexual. La agresión sexual ya es el uso de violencia directa para acceder al cuerpo de su víctima, pues siendo la forma más grave, pues la penetración de la persona. La violencia sexual contra menores incluye pues ese contacto físico, los tocamientos, la violación, pero también hay sin contacto físico como insinuaciones, acoso, exposición a material sexual o a partes del cuerpo. Cuando una persona le enseña a un menor sus genitales o algún acto sexual. Generalmente es terrible y hay que poner mucho ojo en esto, hay que tener cuidado. Es ejercida por personas conocidas. Bueno, las manifestaciones de violencia sexual son pues a veces de formas sutiles y normalizadas como piropos o acoso callejero, pero también puede llegar a formas extremas como violación o trata de personas con fines sexuales. La trata de personas no es porque la persona le guste o se sienta bien. Mucho ojo, no normalicemos la violencia. También puede ocurrir en línea mediante envío de imágenes sexuales, propuestas sexuales a menores y todo esto, estas cosas que se les dice, esos ofrecimientos de trabajo. Yo siempre les digo, lo que parece fantástico es fantástico. Las cosas no son tan fáciles como decir, me decía una chica, es que me dijo que si le mandaba yo unas imágenes que me iba a pagar una cantidad, porque le parecía que tenía yo potencial para ser modelo. Mucho ojo, mucho cuidado. Hay que darnos cuenta y no normalizar la violencia sexual. Y vamos a hablar de algunos países. Por ejemplo, en España, el 13,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y mucho ojo, estamos hablando de quienes denuncian, de quienes sabemos, porque más del 80% de las personas que lo sufren se quedan calladas, se sienten responsables, temen ser juzgadas, no saben cómo manejarla y entonces sufren en silencio. El 97,9% de los responsables de estos delitos en España son hombres. Qué lamentable. En México, el 92,2% de las víctimas reportadas de violencia sexual son niñas y adolescentes mujeres. Y bueno, a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha vivido violencia física y sexual en algún momento de su vida. Imagínense estos rangos tan terribles que ya no deberían de existir en estos tiempos tecnológicos y de tanto avance. Las consecuencias de la violencia sexual son devastadoras. Puede generar traumas psicológicos, problemas de salud física, alteraciones en la conducta, miedo, inhibición social, dificultades en el desarrollo, confusión en la orientación sexual. Bueno, por mencionar algunas, pero siempre, siempre va acompañada de dolor. En menores puede manifestarse con regresiones en conductas, agresividad, problemas alimenticios o temor extremo hacia cierta persona. Mucho ojo, nunca obliguen a las personas a saludar o hablar con otras y menos le preguntes por qué o le cuestiones enfrente de la persona. Acude a una persona profesional que sepa cómo manejar este tipo de situaciones. Y bueno, hablemos de prevención y protección.
sobre todo educación, que sepan que tienen derecho a decir no, que tienen derecho a ser respetados, amados, a que su dignidad nunca se deba de denigrar, a llamar las cosas por su nombre, sí, a abordar las inquietudes, no le formemos tabús, porque eso crea mayor confusión. Hay que hablar las cosas por su nombre. Me decía una persona, ¿no tiene usted miedo que las personas tomen a mal sus videos porque usted aborda las cosas de manera directa? Bueno, yo abordo las cosas de manera profesional y lo que yo abordo en estos videos no son pensamientos personales nada más o sin fundamento. Estamos hablando de compartir conocimiento y obviamente es educativo. Jamás es para denigrar a ninguna persona. Llamamos las cosas por su nombre porque todas las personas merecen saber. Una manera de prevención y de protección, pues es la supervisión y el acompañamiento. Recordemos que las niñas, los niños, los adolescentes, pues todavía adolecen, no tienen cierta vulnerabilidad y necesitan estar en entornos de confianza y ser protegidos. Hay que fomentar la comunicación directa, que no se apenen. Si algo sucede, créanle y si no les creen, pues acudan a un psicólogo, una psicóloga, a un profesional para que les ayude y sobre todo no permitir, denuncien, busquen apoyo de instituciones especializadas ante cualquier indicio de abuso. Mejor pequen de haberse equivocado con exceso de protección y no permitir un delito que pueda traer consecuencias por el resto de la vida. Y por último, la sensibilización, perdón, social para desnormalizar conductas de acoso y abuso sexual. La violencia sexual es un problema social grave que requiere conciencia, educación, prevención, pero sobre todo acción legal para proteger a las víctimas y garantizar sus derechos. Y vamos a hablar de un tema que lo vamos a hacer con mucho cuidado, que es el trabajo sexual. Este se refiere, um, vamos a decirlo así, a un intercambio consensuado de servicios sexuales por una remuneración. Esto no significa que la persona que está trabajando sea lo que quiere, le guste, ni ninguna de esas frases que no debemos de mencionar. Significa que se llega a un acuerdo de una cosa por otra. El trasfondo, pues ya lo veríamos en otro momento. Mm, Vamos a decir, lo que llamamos trabajo sexual tradicional, pues suele ser un fenómeno social y pues legalmente ambiguo, con debates pues entre su regularización, sus derechos y los riesgos todavía en algunos países. Y bueno. La palabra que empieza con P y termina con N y que habla del trabajo sexual, pues significa poner delante o exponer de manera sexual a una persona. Históricamente, pues es casi, casi como que la venta de servicios sexuales, generalmente pues bajo un marco social y económico jerarquizado y muchas veces un poco clandestino o semioficial. Por su parte, pues también se define como la prestación de servicios eróticos o de acompañamiento a cambio de remuneración, siempre que sea pues un acuerdo, que no haya coerción o por lo menos que se trate de la manera pues más pacífica posible. Esto para pues separar la explotación y la trata de personas de que están o sea, están realizando estas actividades que no son de manera voluntaria y de las personas que ya se dedican pues a este trabajo. Y bueno.
En el marco legal, pues hay muchísimo debate y vamos a hablar, por ejemplo, de México. El trabajo sexual no está tipificado como delito ni como falta administrativa, pero tampoco se reconoce formalmente como un trabajo bajo la Ley Federal del Trabajo. O sea, existen iniciativas que buscan legislar, incluir un capítulo específico sobre el trabajo sexual, esto con el objetivo de garantizar los derechos laborales, acceso a seguridad social, protección frente a abusos, como existe ya actualmente en otros países. Sin embargo, pues persisten posturas que consideran que esto, pues ya este trabajo sexual es inherente a una coerción y va ligada a la trata de personas y que regularla, pues no haría mucha diferencia entre lo voluntario y lo involuntario, porque no ofrecería totalmente garantías y derechos de seguridad. Bueno. Eso lo que piensa cada una de las personas y que realmente es un tema complejo y de mucho sufrimiento. Bueno, en el enfoque de derechos humanos, pues se enfatiza que las personas que ejercen trabajo sexual, pues obviamente deben de ser protegidas de la violencia, de la explotación, de la discriminación. Somos seres humanos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Entonces, hablando de estigmación, hay estudios que demuestran que esto, pues solamente aumenta la vulnerabilidad de las y los trabajadores sexuales, especialmente pues de las mujeres, de las personas trans y de todo este tipo de diversidad que muchísima gente pues todavía no sabe cómo manejar y que realmente pues, se puede resumir en el respeto. Pero bueno, la falta de reconocimiento legal limita el acceso a servicios de salud, de justicia, de seguridad social, o sea, la protección contra la trata, contra el abuso, la violencia, entre otras cosas. Hay riesgos y estigmatización que realmente las personas lo sufren, pero pues como es de un trabajo sexual, pues se enfrentan riesgos significativos, incluyendo violencia, extorsión, incluso detenciones arbitrarias de algunas autoridades, discriminación social. Por ejemplo, la pandemia incrementó la precariedad y un alto porcentaje de trabajadoras sexuales, pues son madres solteras, lo que resalta pues la necesidad de políticas inclusivas, redes de apoyo. Hay que hablar de esto con plena comunicación y atendiendo la problemática. La estigmatización social y legal pues contribuye a esa invisibilización o a la vulnerabilidad de este grupo, en pocas palabras. Entonces, el debate entre palabras pues combina aspectos legales, sociales y derechos humanos. O sea, mientras el trabajo sexual tradicional se asocia a explotación y coerción, el trabajo sexual consensuado pues busca ser reconocido como actividad laboral legítima con derechos, protección social, regulación efectiva y requiere diferenciar pues entre la explotación y lo voluntario, garantizando seguridad, salud, justicia y sobre todo combatir pues la estigmatización y la violencia en todos los ámbitos. Y bueno. Una de las cosas que afecta mucho pues, son las costumbres y los mitos. Estos son elementos fundamentales en la cultura y al final de cuentas pues reflejan las creencias, los valores y tradiciones de una comunidad. Cuando decimos la palabra costumbre, pues nos referimos a prácticas y hábitos que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Estas pueden manifestarse en diversas áreas de la vida cotidiana, como por ejemplo las tradiciones culinarias de un país son una parte esencial de la identidad cultural, donde cada región
tiene platos típicos que reflejan su historia, sus recursos locales, su riqueza, sus colores, entre otros. Bueno, las fiestas y celebraciones, las festividades como hay una en Perú que no recuerdo cómo se llama, Inti Raymi, algo así, que son eventos que celebran la historia y la espiritualidad de un pueblo, uniendo pues a la comunidad en torno a todas sus raíces culturales. La vestimenta y la música, o sea, la forma en que nos vestimos, las expresiones musicales en que bailamos, también son costumbres que varían entre diferentes culturas y esto refleja la diversidad y la creatividad. Y no significa que el ser diverso o por ser diferente, distinto, es malo o es bueno. Cuando nosotros vemos a una persona y la respetamos, entonces, pues ahí surge todo el asunto. Pero también los mitos son relatos tradicionales que explican fenómenos naturales, orígenes del mundo, creencias religiosas. Estos relatos mm, suelen involucrar seres y situaciones sobrenaturales y a veces también tienen un carácter simbólico. Algunas características que puede tener un mito, pues es la transmisión cultural. O sea, se transmiten regularmente oralmente, digo yo, ahorita ya con las redes también, y son fundamentales para la educación de las nuevas generaciones sobre los valores y creencias de su cultura. Tiene explicaciones de la realidad, o sea, ofrecen respuestas a preguntas existenciales, como por ejemplo el origen de la humanidad, la naturaleza del bien y el mal. Por ejemplo, muchos mitos de diferentes culturas explican la creación del mundo, la relación entre los dioses y los hombres, es otro tema. Bueno, dan identidad colectiva. Estos mitos pues ayudan a fortalecer el sentido de pertenencia de una comunidad, pues ya que reflejan su historia y cosmovisión. Pues en conclusión, las costumbres y los mitos son esenciales para la identidad cultural de cualquier comunidad. A través de ellos, pues se preservan las tradiciones y se transmiten valores fundamentales que unen a las personas y le dan un sentido de pertenencia. La comprensión de estas prácticas y relatos es crucial para apreciar la diversidad cultural y la riqueza de las tradiciones humanas. La sexualidad humana es un tema complejo que abarca pues una interacción de factores biológicos, psicológicos, socioculturales. Las costumbres sexuales varían entre culturas y pueden ser influenciadas por creencias religiosas, normas sociales y la educación sexual. Es fundamental desmitificar estos mitos y promover una educación pues afectiva sexual que fomente el respeto y la autonomía en la vida sexual. Y bueno, también hay expresiones gráficas de la sexualidad y esto, pues desde que se iniciaron los estudios de sexualidad, uno de los temas de discusión y controversial, pues ha sido el tema referente, por ejemplo, a las parafilias. Sigmund Freud también acuñó el término de perversiones, todos los comportamientos sexuales que desviaban el objeto de la sexualidad, así como su fin. Para Freud, la sexualidad debía de tener por objetivo el intercambio de dos adultos, hombre y mujer, ellos, con la finalidad de intercambiar placer, incluso hasta sus fluidos. Aceptó el que existieran juegos previos que digo, la palabra dice perverso, bueno, siempre y cuando estos no llegasen a sustituir el coito, por ejemplo, pero pues al final de cuentas, juegos. Estudios realizados por Álvarez Galló llevaron a la conclusión de que la sexualidad en sí misma pues no posee una patología como tal en cuanto a su forma de expresarse, sino más bien que existe una diversidad bastante amplia dentro de la cual pues las personas se ubican marcando niveles de intensidad, así como una relación erótica o no en su expresión. Lo relevante de esta clasificación pues es que descarta como tal los términos acuñados como enfermedad, desviación,
pecado perverso y todo que decía de las personas por sus gustos particulares en la manera en que manifiestan su sexualidad. Estas expresiones primero se dividen en dos grandes categorías, la expresión no erótica y la erótica. La primera de ellas tiene una subdivisión en dos, la segunda en cinco, variando según la frecuencia y la intensidad de la afiliación de la persona por una expresión corporal. El estudio realizado por Álvarez Gallo concluye que existen 26 expresiones dentro de las cuales se citan, digo, algunas, fobofilia, zoofilia, entre otras, que no vamos a poner el exhibicionismo, entre otras. Y digo, esto lo mencionamos como informativo, pero al final de cuentas, todo lo que nosotros abordamos aquí, pues es desde el respeto y desde lo educativo. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Sería todo por hoy en este tema apasionante, pero vamos a continuar aprendiendo sobre todo este tipo de temas que en ocasiones las personas no saben cómo manejar ni cómo abordar, pero que se tienen que hacer de manera comunicativa, de manera responsable, profesional y desde el ámbito de los valores, recordando que el respeto es no denigrar la dignidad del otro. Y te recuerdo, soy Yoli Priego. Nos vemos en el siguiente video.